Vamos a mirar, dice Efesios 6:4. Dice: padres. Fíjese, ¿a quién le habla? A los padres. Hay momentos donde la palabra se dirige a los pastores, como en la carta de Pedro, el capítulo 5. El apóstol Pedro se dirige a los pastores y nos instruye cómo es que debemos pastorear la grey del Señor, la iglesia de Cristo. Y nos habla a los pastores, a los ancianos. Y hay momentos donde le habla también a los hijos. A los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Pero aquí nos está hablando a los padres. Y pongamos mucha atención a esta palabra, que Dios mío, todavía estoy temblando. Dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. La Reina Valera dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. Pero la Nueva Traducción Viviente dice: más bien, críenlos con la disciplina y la instrucción que proviene del Señor. Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice: oye, hijo mío. O sea, primero le habla a los padres. Le dice: padres, no hagan enojar a sus hijos en la forma como los tratan. O sea, trátenlos con respeto, con amor, con cariño. Pero también disciplínenlos e instruyanlos en la palabra de Dios, en la instrucción que proviene del Señor. Y luego le habla a los hijos en Proverbios capítulo 1, versículo 8, y dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Qué será esto? La instrucción y la dirección. Adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Quiero finalizar con la ayuda del Espíritu Santo lo que comencé a hablar semanas atrás, acerca de tres responsabilidades o obligaciones principales que tenemos los padres hacia nuestros hijos. A su nombre. Gloria a Dios. No deje de alabar, amén. Porque quiero que sepa, iglesia, que es nuestra responsabilidad, conforme a la palabra de Dios nos habla, es nuestra responsabilidad como padres instruir y educar a nuestros hijos y crearlos de una manera que ellos puedan agradar a Dios. Les decía la vez pasada que la educación cristiana comienza en la casa. La educación cristiana de nuestros hijos comienza en la casa, en el hogar, y no en la iglesia. ¿Sí estamos aquí? Especialmente ahorita con los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Cuántos jóvenes están listos para el campamento? Amén, gloria al Señor. Pero escuche esto, los padres de familia. ¿Cuántos padres de familia hay aquí? Levanten su manita ahí para saber. En el santuario 2, en el 3. Ok, entonces decíamos la vez pasada que la educación cristiana de nuestros hijos comienza ¿dónde? En la casa, en el hogar, y no en la iglesia. Y ahorita el discipulado con los jóvenes ha cambiado mucho, donde el discipulado de los jóvenes está comenzando de la casa a la iglesia y no de la iglesia a la casa. Escucha esto, padres, porque antes yo me acuerdo que el joven líder parecía más el papá o la mamá del discípulo que los verdaderos padres. Como que se interesaba más en su crecimiento, en su bienestar, en que él no se apartara de las cosas de Dios, en que orar, en que consagrar,
Se preocupaba más en que se consagrara el discípulo, en que creciera, en que se mantuviera firme. Se interesaba más el líder que los propios padres. Le decía en una ocasión que yo le decía a un varón: hey, tu hijo, ¿no está tu hijo? No, no lo he visto. Tráetelo a las oraciones. Y se lo trajo a las oraciones. Se lo trajo un miércoles, otro miércoles, y después se me olvidó, porque pues es su hijo, no es el mío. Y se me olvidó, y pasaron el tercer miércoles, el cuarto miércoles, y de repente lo miré en la oración. Le dije: hey, tu hijo. Dijo: oh, en la casa. ¿No lo trajiste? No, como ya no me dijo que lo trajera. O sea, donde esto debe comenzar en la casa. Que te interese a ti. Realmente que ellos se mantengan en el camino del Señor. Que te interese a ti más que al líder. ¿Sí estamos aquí? Entonces ha cambiado bastante, para que usted no venga como esos padrecillos que dicen: quiero hablar con el líder porque no está instruyendo bien a mi hijo. No saca las basuras, no obedece, se duerme tarde. Le estoy diciendo que se bañe y dice que se bañó hace un mes, que ahorita todavía no lo necesita. Quiero hablar con el líder. No, sería al revés. Sería al revés. El líder tendría que hablar con los padres. Por eso ahorita estamos poniendo a trabajar a los padres con sus propios hijos, para que comience la educación cristiana en la casa, en el hogar. Repito, porque antes como que parecía más el papá o la mamá, los líderes, que los verdaderos padres. Y era una tremenda carga para los jóvenes líderes. Era una carga los padres. Y aún yo recuerdo cuando mi esposa, tiempo atrás, parecía más la mamá de las jovencitas que los verdaderos padres, que la verdadera mamá. Me acuerdo que les preparaba quinceañeras, las aconsejaba, las instruía, les decía 5 razones por qué no tener novios a los 16 años. Realmente andaba con ellas en las cortes, ayunaba con ellas, les enseñaba cómo guardarse, cómo mantenerse puras para el Señor. Y a la verdadera madre ni le interesaba. Hasta cuando se enfriaba y se apartaba, sí estaba llamando la vieja esta. Decía: hey, pero ¿qué pasó con mi hija? Como que no la instruyeron bien. ¿Por qué no está yendo a la iglesia? La miro con malas amistades. Como que ya no la miro como antes. ¿Qué pasó? ¿Por qué no la están instruyendo bien? Cuando Dios nos habló, nos dijo: no, el discipulado debe comenzar de la casa hacia la iglesia. Yo quiero que usted agarre esta palabra, porque el diablo le tiene ganas a sus hijos. El diablo, lo que no terminó con usted y conmigo, lo va a querer hacer continuar con ellos. Pero gloria al Señor que Dios nos está hablando a los padres, no a los pastores, no a los discípulos, a los padres, que debemos instruirlos en el temor de Dios, en el camino del Señor. Debemos educarlos y crearlos de una manera que ellos puedan agradar al Señor. Ahorita que están pequeños, ahí en su casa, instruyalos, edúquelos, para cuando sean viejos, cuando estén grandes, no se aparten del camino del Señor. Que sepan realmente que separados del Señor estamos perdidos. Vamos al fracaso, a la ruina, a la miseria, realmente a la destrucción. Pero ya les enseñamos que solamente hay un camino donde estamos seguros, y es el camino del Señor. Y cuando fuesen viejos no se apartarán de él, porque hubo un padre que instruyó al niño en los caminos del Señor. Porque después, cuando un padre no lo educa, no lo instruye, después lamenta las consecuencias que vienen a sus hijos por nunca instruirlos en el camino de Dios. Yo conozco gente cristiana, iglesia, muchos lugares donde por no instruir a sus hijos, por no dedicarles tiempo, por no enseñarles la palabra, hoy van y los visitan a una prisión. Y estaban en la iglesia. Hoy van y los visitan a un centro de rehabilitación. Hoy van y los sacan de una cantina, de un prostíbulo. ¿Por qué? Porque no entendieron que era la responsabilidad de ellos. Por eso ahorita estamos haciendo a los padres responsables.
que si ellos desean ver, decía mi esposa de aquella hermanita, que decía que si su hija podía ir al campamento, que estaría bien que la llevaran y realmente que sí tuviera misericordia de ella, y abogó por ella. Pero cayó un fax y dijo mi esposa: no, hasta que la madre dé ejemplo, dé testimonio de obediencia, sometimiento, entrega a Dios, entonces cuando la madre sea ejemplo, entonces podemos trabajar con la hija. Porque de nada sirve trabajar con la hija si la madre no que esté endemoniada, pero sí un poco rebelde, un poco desobediente. Porque no me gusta decir la palabra hijo del diablo. Alguien me quiso difamar y dijo: no, pastor, porque es que usted nos maltrató y dijo hijo del diablo. Y dije: no, te equivocaste. Yo no soy de los que digo hijo del diablo. Escucha mi predicación, es raro que lo diga. Desobedientes, cabezones, testarudos, pero hijo del diablo no. Dios nos libre de tratar así a los hijos lindos del Señor. Entonces ahorita estamos trabajando. Por eso, padre de familia, Dios te dice: tú eres responsable por ellos. Que si tú deseas y quieres ver a tus hijos que aprenden, crecen y se mantienen en el camino de Dios y empiezan a servir a Dios, y qué lindo es eso. Eso es bendición de Dios. Eso es bendición de Dios. Mirar a tus hijos en el camino de Dios, que crecen, que aprenden, y el día de mañana sirviendo a Dios. Eso es mejor que una fortuna. Eso es mejor que tener riquezas, lujos, vanidades. Realmente bendición de Dios es mirar a tus hijos sirviendo al Dios Todopoderoso desde su temprana edad, que saben que Dios es Dios y Dios se merece gloria, honra, alabanza, y que le sirvamos con todo nuestro corazón. Gloria a Dios realmente. Y padre, déjame decirte que Dios me decía y me recordaba: diles a los padres que no solamente los alcancé a ellos, sino también tengo la mirada en sus hijos y en los hijos de sus hijos, desde la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Tengo la mirada en ellos. ¿Por qué? Porque este es un ministerio generacional. La visión de esta casa, tú y yo la comenzamos, pero ellos la van a continuar, porque ellos también tienen promesa de Dios. Por eso, cuando se habla de diezmar, ofrendar y sembrar, sepa dónde está sembrando. En una buena tierra, donde sus hijos están siendo instruidos, donde sus hijos van a crecer, están conociendo a Dios primeramente en su casa. Y aquí también reforzamos lo que usted les enseña en su casa. Que cuando usted habla de una historia bíblica y aquí se las enseñan, dicen: maestra, eso ya me lo enseñó mi mamá en la casa. Oh, gloria a Dios. Así que no pase como aquella ocasión que ni los padres se preparan. ¿Cómo van a preparar a los hijos? Decía una maestra: niños, ¿quién destruyó los muros de Jericó? ¿Quién los destruyó? ¿Quién los derribó? Y decía el niño: no, maestra, se lo juro que no fui yo. Yo soy travieso, pero no me atrevería a hacer eso. Y decía: no, Juanito, no. Fue Dios a través de Josué cuando sonaron las trompetas, cuando rodearon Jericó. Y estuvo explicándole. Le dice la maestra al padre, le dice: padre, mire, nada más instruye un poco a su hijo, porque le hizo una pregunta que quién derribó los muros de Jericó, y él dijo: maestra, se lo juro que no fui yo. Y el padre dijo: maestra, yo conozco a mi hijo. Si dijo que él no fue, es porque él no fue. Estaba más perdido que el chiquito de la Llorona ese padre.
Pero qué lindo cuando la maestra está hablando de una historia bíblica y dicen: maestra, es cierto, mi padre me leyó esa historia, mi madre me leyó esa historia, y eso me impartió confianza en Dios, que aunque Daniel estaba en el foso de los leones, pero Dios estaba con él, que no importa en el peligro que yo esté a mi temprana edad, pero hay un Dios que me cuida. Mi padre me enseñó el Salmo 34 versículo 6, que el ángel de Jehová acampa alrededor. Ay, Dios mío, estos niños se les está sembrando palabra, se les está sembrando palabra. Cuando sean viejos no se apartarán del camino del Señor, porque ahí quedó sembrada la palabra poderosa de Dios. Entonces estamos poniendo a los padres, los estamos haciendo responsables, que si ellos quieren ver a sus hijos aprender, crecer, mantenerse en el camino de Dios, servir a Dios, que ellos los aconsejen, los instruyan y los eduquen. Aquí solo vamos a reforzar. Yo quiero que hagan esto muy en serio, padres de familia, porque es triste mirar, como predicábamos la vez pasada sobre las consecuencias de apartarse de Dios. Es triste. Mi esposa me decía aquella ocasión, llorando, me decía: ¿te acuerdas de aquel niño precioso que estaba en la escuela, en la iglesia, en las clases? Lo miré tomado y drogado por una madre que se apartó de los caminos de Dios. Donde a mi esposa le ha tocado buscar jovencitas. Bueno, aquí llegaron jóvenes, ya crecieron, pero en la prostitución. Cuando aquí estuvieron, pero por una mala decisión del padre, los hijos fueron afectados en gran manera. Por eso es obligación de los padres dar ejemplo de vida y conducta cristiana. ¿De quién? ¿Cuántos recuerdan cuando yo contaba de aquella hermanita que llegó con el pastor y le pegó en el cachete, le dio una cachetada? ¿Cuántos recuerdan? Que le dijo: pastor, mi hijo de 16 años embarazó a una niña en la escuela. Usted no lo educó bien, pastor. Usted no es un buen pastor. Usted no es un buen pastor, porque si lo fuera y instruyera bien a mi hijo, no la hubiera embarazado, pastor. Tremenda esa señora. O sea, tienen los cables al revés. Piensan que la educación comienza en la iglesia, y no, comienza de la casa a la iglesia. Porque hay gente que quiere que aquí se los eduquen en una hora, y usted los tiene todo el día y los deja que hagan lo que quieran, esos terremotitos. Y que aquí en una hora se los eduquen. ¿Qué te enseñó la maestra? Obedece lo que la maestra te enseñó. Y es imposible que en una hora se lo eduque cuando usted lo tiene todo el día y lo deja que haga lo que se le pegue la gana. Y es obligación de nosotros. O sea, debemos interesarnos más en ellos. Le decía la vez pasada que no solamente es de traerlos a esta tierra, a este mundo. No nomás es de traerlos, sino de prepararlos. ¿Para qué? Para que sirvan a Dios, para que conozcan a Dios, para que respeten a Dios, para que le sirvan y después meterlos al cielo, prepararlos para la eternidad. Porque no trajimos hijos a este mundo para que se pierdan en el pecado, en la maldad, en la delincuencia, en el alcohol, en las drogas. ¿O cuántos trajeron hijos para que se pierdan? Levanten la mano. Que usted dijo: vieja, vamos a pedirle a Dios un hijo y vamos a encargarlo, vieja, para que se pierda en el pecado, en la maldad, y sea un delincuente, un criminal, un asesino, para que realmente sea un alcohólico, un drogadicto. Y si es una mujer, que sea una prostituta, una mujer de la calle. ¿Qué te parece, viejo? Nadie. No trajimos hijos, iglesia. Herencia de Jehová son nuestros hijos. Y no trajimos hijos. Yo le digo: Dios, no trajimos hijos a esta tierra para que se pierdan en la maldad, en el pecado, y el día de mañana mueran y se vayan a una condenación. Que el Señor reprenda al diablo.
sino que trajimos hijos a esta tierra y a Dios le plació dárnoslos, confiárnoslos. ¿Para qué? Para educarlos, para enseñarles quién es Dios, para enseñarles a respetar a Dios, a servir a Dios y a prepararlos para el día de mañana estar en la eternidad todos juntos, alabando y glorificando el nombre poderoso del Señor. Pero yo no sé usted, yo personalmente lo hablo porque a mí se me interesa. Yo hablo con ellos y los instruyo y los educo, porque antes de predicarle yo a usted, yo primero le predico a ellos y les enseño. Antes de predicar en sí, antes de enseñarle muchas cosas a la iglesia, a los discípulos, ellos reciben las primicias. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad, porque en el día del juicio yo voy a dar cuentas por los 3 hijos que Dios me ha dado, y el Señor me va a decir: Adrián de Luna, es tiempo de dar cuentas. Amén, Señor. Voy a dar cuenta por los dones, por el ministerio. No, va a comenzar el juicio por la casa. ¿Dónde están los 3 hijos que te entregué? Y yo quiero decirle: Señor, aquí están sanos y salvos. Costó, Señor, realmente causaron estrés, dolor de cabeza. Me costó 2 que 3 ahí regañadita, pero mira, no nos mantuvimos, Señor, instruyéndolos, nos mantuvimos orando, nos mantuvimos dándoles un buen ejemplo, y aquí están, los presento delante de tu presencia. Porque imagínese que un hijo suyo se pierda. Es lo peor, lo más triste que le pueda pasar a un padre sobre la faz de la tierra. El dolor de la pérdida de un hijo, y lo peor, que sabe que murió en el pecado, en la maldad, y está sufriendo en una condenación. No quisiera estar en los zapatos de ese padre o de esa madre. Lo hemos visto. Hablamos con evidencias, con testimonios, porque nuestro Dios es un Dios real, verdadero, que habla, que amonesta, que advierte, que nos dice en su palabra: el sabio ve el mal y se aparta, mas los simples, los necios, ignoran y reciben el daño en la cabezota. Porque, iglesia, no trajimos hijos a este mundo para que se pierdan en la maldad, en el pecado, en el alcohol, en las drogas, y al final mueran y se pierdan en el infierno. No. Créame que hay una promesa de Dios. Mire, una cosa es cuando los hijos se apartan y los padres permanecen. Hay una cobertura donde el diablo los podrá agarrar, golpear, arrastrar, pero no los puede matar, porque hay unos padres orando por él. Pero cuando los padres se apartan completamente, la cobertura de Dios se quita de esos hijos. Entonces no nomás es de traerlos a este mundo. Y gloria a Dios, son lindos, son preciosos, hermano. ¿Cuántos aman a sus hijos? Más cuando están pequeños. Ay, qué lindo cuando tú los puedes vestir como tú quieras y ni cuenta se dan. Pero ya después de grandes te compré esta camisa. Te compré este vestido. Ay, ya crecí, ya no soy una princesa, mami. Déjame vestirme como yo quiero y no como tú quieras. O sea, son una bendición, pero también son una responsabilidad. Le decía la vez pasada, porque tenemos que lidiar con nosotros y con 3, 4, 2 o 1 mini, usted y su esposa mezclados. Y hay rasgos que traen de nosotros que decimos: Dios mío, pero ¿quién te enseñó esto? No se lo enseñaste, se heredó. Tenemos que trabajarlo, moldearlo, enseñarle, educarlo. Yo también era así, hijo, pero Dios me dijo que esto estaba mal. Está mal. Por tanto, si Dios no me lo permitió a mí, ni yo te lo voy a permitir a ti, hijo. Pero debemos ser nosotros los que nos debemos interesar en la salvación de ellos. Primeramente nosotros. ¿Quiénes? Por eso dice: padres, Efesios 6:4, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y es a nosotros que nos tiene que interesar más la salvación de nuestros hijos
que le tiene que interesar más a usted que sus empleos, su profesión, aún el ministerio dentro de la iglesia, el negocio o una posición social. ¿Estamos aquí? O sea, que nos interese más la salvación de ellos que cualquier otra cosa. Primero ellos, lo demás es secundario. 3 cosas que no deben faltar en un padre. 3 cosas que no deben faltar en un padre hacia los hijos. Y esto lo hablábamos con mi esposa, que Dios nos ha enseñado a través de los años. 3 cosas que no pueden faltar en los padres cristianos hacia los hijos. Número 1, la oración. Número 2, el consejo. El consejo. Y número 3, el ejemplo. Ay, Dios mío. El ejemplo en obediencia y en el temor de Dios. Estas 3 cosas no deben faltar. Y ellos van a ir creciendo y se van desarrollando y van agarrando su propia personalidad. Porque ya cuando van agarrando su propia personalidad es donde ellos deciden por ellos mismos. ¿Estamos aquí? Nosotros conocimos a un hijo de unos pastores que servía en la iglesia y se apartó por un tiempo. Y la iglesia bien chismosa, hermano, bien chismosota, como aquellos que les gusta el chisme, pues. Y entonces, el hijo del pastor ya no está en la alabanza y se descarrió y se apartó. Y la pastora dijo, bueno, dijo, miren, ustedes están más preocupados que yo. Y eso que es mi hijo. Y la pastora dijo, miren, yo estoy descansando y confiando en Dios, porque yo como madre, yo oré por él y sigo orando, siempre lo aconsejé y siempre le di un buen ejemplo. Que en 48 años que tengo de ser cristiana, nunca me he apartado del camino de Dios. Mi esposa y yo nos quedamos, wow, qué tremendo. Y fue cuando Dios dijo, 3 cosas que no pueden faltar. Aunque ellos vayan creciendo y van agarrando su personalidad, y de repente se la miran difícil y son tentados, y las malas amistades los quieren influenciar y el diablo te los quiere quitar, y de repente se quieren apartar. Pero ¿qué fue lo que sembraste en ellos? Entonces 3 cosas que no deben faltar. La oración, que siempre estés orando por ellos. Señor, cúbrelos. Señor, guárdalos. Que mientras ellos van creciendo, que el temor tuyo, el consejo que les estoy dando, vaya creciendo juntamente con ellos, Señor. Señor, que su fe no decaiga, que ellos se mantengan, Señor, con esa confianza en ti. Oro para que los guardes realmente de toda mala amistad. Aleja las malas amistades, las malas influencias. Aléjalos, Señor. Guárdalos, que el temor tuyo esté en sus vidas. Protégelos. Sé tú siempre con ellos. Por eso llega a pasar que hay hijos de cristianos que se quieren juntar con todo el grupito de los que están allá en la escuela, pero de repente Dios entra en el escenario y le dicen, ¿y tú qué haces aquí? No, pues yo quiero ser como ustedes. No, tú no eres como nosotros, tú eres diferente, no te queremos en el grupo, vete para allá. Luego van a hacer una maldad y a los 5 los agarra la policía y los arresta. Pero la oración, siempre estar orando por ellos. Número 2, el consejo. Aquí dice la palabra, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y el ejemplo, porque ellos no van a hacer lo que nosotros les decimos. Eso pasó con muchos de nuestros antepasados, donde nos querían instruir o lo querían instruir, aconsejar, que no anduviera emborrachándose, pero el que lo aconsejó andaba todo crudo. Que no anduviera de mujeriego y el que lo aconsejaba tenía 4 mujeres. Que no diga maldiciones ni malas palabras, pero el que lo estaba aconsejando de 30 palabras decía 5 buenas y 25 insultando. Sino que debemos ser ejemplo a ellos. Que ellos van a hacer lo que nos miran hacer a nosotros. Y cuando quieran desviarse, ¿cuándo me vistes a mí haciendo eso?
Pero en el mundo lo hice por ignorancia, por incredulidad, porque no conocía de Dios. Por eso fui quien fui, porque nunca tuve un buen consejo realmente que me guiara por el buen camino. Pero tú no tienes excusa. Ahí está, esas tres claves. Ahí está el consejo, ahí está el ejemplo. Pero si usted es un padre que se desconchinfla cada rato, que se desconchinfla, santo. Mire, voy a tocar aquí un fax rapidito. La tercera responsabilidad que tenemos nosotros hacia con ellos es enseñarles. Lo primero es el temor de Dios, a respetar a Dios. ¿Se acuerda de eso? David dijo en el Salmo 34: venid, hijitos míos, y les enseñaré el temor de Dios. O sea, enseñarles a respetar, apartarse del mal, enseñarles que el temor de Dios es amar lo que Dios ama, la justicia, la santidad, y aborrecer lo que Dios aborrece, que es la soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Aborrece el Señor. Entonces, enseñarles el temor de Dios, que temer a Dios es saber y estar consciente que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Todas nuestras acciones o decisiones van a afectar o nos van a bendecir, pero traen consecuencias. Gálatas 6:7. Debemos enseñarles que, pastor, número 2, porque ahorita voy a conectar esto ya para concluir. Debemos enseñarles cuál es nuestra obligación, nuestro deber, pastor. Enseñarles a amar a Dios. El Señor nos habla en Mateo capítulo 22. Debemos enseñarles a respetar, hacerle consciente: el Señor todo lo sabe, todo lo mira. Nos está monitoreando, observando. Los ojos del Señor están sobre todos los habitantes de la tierra, mirando lo bueno y lo malo que hacen. Lo malo para realmente sacarlo a la luz y lo bueno para recompensarlo. Ahora también, hijos, hay recompensa al temerle a Dios. Riquezas, vida y honra son la recompensa del temor de Dios y de la humildad. Entonces, ya, ¿qué le puedo enseñar? Si usted es un hijo piadoso de Dios, temeroso. Pero mire lo que dice lo segundo, Mateo capítulo 22, versículo 34. Lo segundo que debemos enseñarles: amar a Dios con todo el corazón. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y en Deuteronomio capítulo 6, del 6 en adelante, nos habla que estas cosas que están escritas debemos enseñárselas a nuestros hijos, hablar de ellas, de no tentar a Dios, de amar a Dios, de temer a Dios. Debemos hablar de estas cosas andando por el camino, al acostarnos, al levantarnos, estando en la casa. Y lo segundo es: debemos enseñarles a amar a Dios. ¿Estamos aquí? Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Alguien que ama a Dios es alguien que guarda su palabra. ¿Cómo yo sé que yo amo a Dios, pastor? Juan 14, 21, 23 y el 24. Aquí nos dice que cuando alguien ama a Dios, obedece y guarda su palabra. Se esfuerza por agradar a Dios. ¿Cuántos padres se esfuerzan por agradar a Dios? Y hagamos las cosas bien para agradar a Dios, hijos. Y vamos a esforzarnos, y aunque no nos está yendo aparentemente muy bien, pero sabemos que Dios tiene el control de todo, y sobre todo Dios tiene cuidado de nosotros. Pero vamos a ir a alabarlo, vamos a ir a darle gloria. Te esfuerzas por agradarlo. ¿Por qué? Porque lo amas. Cuando tú lo amas, o sea, ¿cómo sé que yo lo amo? Cuando tú te esfuerzas para vivir para Él. Yo quiero vivir para Dios, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Y tus hijos miran todo eso, y eso es un ejemplo, eso es una inspiración. Dicen: wow, el trabajo menguó, no hay mucha comida en la hielera, en el refrigerador, pero aún así mis padres se mantienen fieles, siguen sirviendo a Dios,
siguen diezmando, siguen ofrendando, siguen evangelizando, siguen haciendo la voluntad de Dios. Esto es un ejemplo. Tú estás transmitiendo un ejemplo, ya no con tu consejo, ya no con tu oración, sino ahí está entrando el ejemplo y ellos lo están observando. Y el día de mañana, cuando tú seas anciano o anciana y partas a la presencia del Señor, ellos se van a recordar, sí, los consejos, pero más tu ejemplo, más tu ejemplo, más tu ejemplo. Y van a decir: Dios mío, pero ¿cómo es que yo voy a vivir apartado de Dios si hay una madre, hay un padre que me está esperando en el reino de los cielos? Yo voy a vivir como Él vivió en la tierra, agradando a Dios, viviendo para Dios, esforzándose por hacer la voluntad de Dios. Qué tremendo está esto, cuando somos ejemplo en lo que, en obediencia, en amar a Dios. Porque déjame decirte que los hijos son tremendos. Los hijos son una esponjita. ¿Por qué le hablaste así a mi mamá, papá? Mamá, ¿por qué lo quieres mandar a él? ¿Por qué lo quieres controlar a él? Ay, hija, ¿tú cómo sabes eso? Tienes 3 añitos. Una esponja. Un niño dijo en la clase, dijo una niña: aquí yo mando, así como mi mamá manda a mi papá, aquí todos me van a hacer caso. ¿Y cuántos creen que la madre le dijo: mira, hija, te voy a enseñar algo, ¿ok? Cuando estés entre los niños, diles. ¿Cuántos creen que le dijo eso? No, no se lo dijo. ¿Pero por qué ella habló eso? Dios mío, porque lo vio. Y debemos enseñarles a amar a Dios. ¿Qué es amar a Dios? Guardar su palabra, obedecerla. Escucha esto, ¿qué es amar a Dios? Y aquí es donde debemos ser ejemplos. Ya oramos por ellos, se les dio el consejo, pero hace falta el ejemplo. ¿Qué es amar a Dios? Ponerlo siempre a Él en primer lugar. Cuando tus hijos, cuando eres un ejemplo en poner a Dios en primer lugar, ellos miran que tú lo amas. Cuando ellos saben que tú eres un padre que ama a Dios por encima de todo, y que venga lo que venga y pase lo que pase, en vez de alejarte de Dios, más te acercas, más lo buscas y más lo amas. Dicen: pero ¿qué tipo de padre es este? ¿Pero qué tipo de madre es esta? Pero en vez de alejarse, más se acerca, más lo ama, más lo busca, más quiere estar con él. Porque ese es un ejemplo. Cuando tú lo amas de verdad, tú lo pones en primer lugar y lo amas por encima de todas las cosas, por encima de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu casa, de tu carro, de tu perro también. Lo amas por encima. Eso es amar a Dios, que lo pones en primer lugar, y antes de cualquier otra cosa está Dios, porque Él me amó primero, porque Él dio su vida en rescate por la mía. Y aunque pase por el fuego, no me quemaré. Aunque pase por las aguas, no me ahogaré. Y aunque pase por el hielo, aunque pase por el hielo, ice, no me congelará, no me detendrá, porque tú estás conmigo, Señor. Enseñarles a amar a Dios. Que ellos digan: lo menos que mi padre y mi madre haría es apartarse de Dios. My God, esto está poderoso. Amar a Dios es amarlo por encima de todas las cosas y por encima de los demás. O sea, cuando lo amas de verdad, está primero Él, y lo amas más a Él que a tu propio esposo, que a tu propia esposa. Y claro, tienes que amar a tu esposo y respetarlo, y el esposo debe amar a la esposa. Pero por encima del esposo y la esposa debe estar Dios, por encima de los hijos. Yo escuchaba una palabra muy poderosa y decía: cuando eres menor de edad, cuando todavía no estás casado y estás bajo la cobertura de tus padres, hay 2 cosas que tienes que hacer: obedecerlos y honrarlos. Pero una vez te casas, ya hay cosas que no los puedes obedecer, pero los tienes que seguir honrando. ¿Cómo? Ay, hijo, ya no voy a ir más a la iglesia, hijo, porque no hay. Como dijo aquel hermano que dijo el pastor: ay, ahí mira, hay tantas cosas que no están bien. Ay, en verdad, papá. Ay, sí, no, yo tampoco voy a ir, papá, te voy a obedecer porque la palabra de Dios manda que te obedezca.
No, ahí ya tú eres harina de otro costal. Aló, ya eres harina de otro costal. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿A quién va a dejar? Muchos de los problemas que hay en los matrimonios jóvenes es porque se mete la bendita suegra. Se meten los suegros. Ay, hija, hazle así. Ay, hija. Bueno, ¿con quién te casaste? ¿Con tus padres o con el esposo? Y el varón, ay, es que tú no cocinas como mi mamá. Pues vete con ella. Váyase con su nana. Ay, acuñuñá, váyase con su mami. Entonces ahí tú tienes que seguir honrándolos. Honra a tu padre y a tu madre, porque este es un mandamiento con promesa. Donde hay una necesidad, sí, está bien, los ayudo. Aquí está, voy a aportar, voy a estar por ellos. Pero si se trata de obedecer y es una mala decisión, es necesario obedecer primero a Dios antes de obedecer a los hombres. Y aquí es el problema de muchos, hermanos. Y más con todo respeto, hermanito de Honduras, tienes que aprender a amar más a Dios. Mira, si hay alguien que tiene familia aquí en Estados Unidos, en Dallas, más que tú, es el pastor. Pero aún así, si algo que ellos me aconsejen que tenga que ver, según un buen consejo, pero que tenga que ver con alejarme de Dios, yo digo, mangos nel pastel. Y amar a Dios es ponerlo por encima de todas las cosas y amarlo más que a tu propio padre, madre, hermanos, hijos. Aló. Y no estoy trayendo división, no estoy trayendo división, sino que te estoy ubicando. Porque, ay, si mi padre se va de la iglesia, yo también me voy. Y si él se va al hoyo, tú también. Él murió por ti. Dios lo usó para traerte a esta tierra, a tu madre, a tus hermanos, a tu tía, a tu tío, a tu abuelo. Pero ellos murieron por ti. Ellos dieron la vida por la tuya. Ellos te rescataron de las tinieblas. Por eso debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, porque Él nos amó primero. Y cuando tus hijos miran que el papá, la mamá, o sea, sus abuelos, sus primos, sus tíos, qué sé yo, familiar de la misma sangre, se apartó de Dios, dice, pero ¿por qué mis padres permanecen? Porque fue una mala decisión y yo no puedo tomar una mala decisión como ellos. Yo no puedo obedecerlos a ellos, yo no puedo seguirlos a ellos. Yo tengo que seguir a aquel que me rescató de las tinieblas y me llamó a su luz admirable. Te digo esto porque ese es un ejemplo de amar a Dios. Debemos ser ejemplo en ponerlo por encima de todas las cosas. En veces hay eventos que se hacen o convivios y dicen, no, ¿saben qué? Que sea el martes, porque el martes descansa la pastora y sabemos que ella no va a cambiar a su Dios por cualquier convivio, a su Dios porque sabemos cuánto lo ama. Y digo, eso así debe ser, que te conozcan como un padre, una madre que ama a Dios por encima de todas las cosas y por encima de cualquier familiar que tú tengas. Pero bueno, predico. Debemos enseñarles, eso es lo segundo, enseñarles a amar a Dios con todo el corazón. Y vuelvo a las tres cosas que no deben faltar: la oración, el consejo y ejemplo. Ejemplo en qué? En obediencia. Ejemplo en temer a Dios. Y lo tercero que debemos enseñarles, ya para concluir, es debemos enseñarles a orar. Debemos enseñarles a orar. Lucas capítulo 11. Y esto va desde nosotros, los ministros. Los ministros. Y todo cristiano también. Lucas capítulo 11, ya para concluir. Capítulo 11, versículo 1 en adelante. Aconteció que estaba Jesús, ¿qué? Orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan el Bautista
enseñó a sus discípulos. Enséñanos a qué, a orar. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y ahí está el Padre nuestro como un ejemplo, un modelo en la oración. No es que lo tengamos que repetir, sino que es como un ejemplo, cómo debemos orar. Y nosotros como padres debemos enseñarles a orar a nuestros hijos. Ser ejemplo también en la oración. Pero si no lo miran a orar, si no lo miran orando a usted, lo miran en el teléfono todo el día. Papi, la maestra, váyase para allá, déjeme. ¿Cómo les vamos a enseñar a orar si, número uno, no nos miran a nosotros orar? Número dos, en vez de estar orando, usted anda todo frustrado buscando la ayuda de los hombres. Qué lindo cuando hay necesidad y le decimos: hijos, vamos a orar. Porque Dios es nuestro Padre, y el apóstol Santiago dijo que toda buena dádiva y todo regalo perfecto desciende de lo alto. Hijos, la palabra de Dios dice, y Filipenses capítulo 4 lo habla y dice: no se preocupen por nada, al contrario, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Primera de Juan capítulo 5 dice que si alguna cosa pedimos conforme a su voluntad, Dios nos escucha. Clama a mí, yo te responderé. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Si tú tocas, Dios te abre. Si lo buscas, lo hallas. El que pide, recibe. El que clama, se le hace justicia. Vamos a orar, porque aparentemente estamos en una situación difícil, pero Dios está con nosotros. Vamos a orar. Y ellos dicen: wow, todo eso se les queda. Un ejemplo en la oración. Ellos le dijeron: enséñanos a orar, porque miraron a Jesús que se apartó fue a un lugar y ahí estaba orando, y cuando terminó, el maestro, el Señor, viene de orar. Queremos que nos enseñe a orar. Qué lindo cuando tú le enseñas a tus hijos a orar, cuando les haces saber que Dios también a ellos los escucha. En una ocasión, un hermano, yo iba con Abdiel, estaba más pequeño Abdiel, tenía unos 6 años, no sé si él recuerda. Y el hermano me habla y dice: pastor, digo: sí, varón, Dios te bendiga, mi hermano. Pastor, haga una oración por mí, por favor, porque me paró la policía, está atrás revisándome el récord y no está muy bien el récord. Cristo perdonó mis pecados y mi vida antigua pecaminosa ya borró mi pasado, pero no sé qué vaya a salir aquí, pastor. Pastor, haga una oración, que Dios meta su mano en esa computadora y que no salga mi mal récord para que no me lleven, pastor. Le dije: amén, no te preocupes. Y de repente se escucha el radio del policía, el radio, y dice: pastor, 2 por 2, gracias, pastor. Se échame la mano. Y le digo: Abdiel, ¿sí escuchaste? Dijo: sí. ¿Qué le pasó al hermano? Ya le expliqué, le dije: ¿sabes qué, Abdiel? Tú vas a orar por él para que Dios meta su mano. ¿Yo? Sí, dile a Dios que meta su mano y toque al policía o se meta en la computadora. Dios es todopoderoso, hijo, todo suficiente, no hay nada imposible para él. Lo que pedimos con fe él nos lo otorga, él nos responde. Amén. Le dije: ora. Y dijo: Padre, yo te pido que ese hermano que habló ahorita, que no se lo lleven, Señor. Métete a la computadora, Señor, o toca el corazón del policía, pero haz un milagro, Señor. Porque papi, ¿él tiene familia? Sí, Padre, porque él tiene familia. A mí no me gustaría que se llevaran a mi papá y yo me quedara sin él. Yo te pido que tú lo ayudes y que hagas un milagro y que no se lo lleven. Y ya oramos. Dijo: ok, Padre, yo concuerdo en el nombre de Jesucristo, amén. A la hora llama: pastor, ¿qué cree? Dios metió su mano y me revisaron todo el récord, no salió nada malo, pastor. Dios metió su mano, no me dieron ticket, nomás un warning. Y déjeme decirle, pastor, que Dios se glorificó. Gracias por orar por mí.
Le dije, varón, no. ¿Sabes quién oró por ti? Abdiel. Dijo, oh, en verdad Abdiel, sí. Ya sabe para dónde va. Abdiel, ten para que te compres una paleta. Dijo, Y digo, papi, ponme a orar más seguido, por favor. Ponme a orar más seguido por los hermanos. Y le dije, hermano, fue Abdiel. Le dije, ves, Abdiel, que Dios te escuchó. Yo concordé, pero tú oraste y Dios te escuchó. Y es lo que debemos enseñarle a nuestros hijos, iglesia. Que no te miren todo frustrado, estresado, y con todo respeto, que vas al bañito y estás estreñido en el bañito ahí. Estás ahí, puja y puja. Al último sale un estiércol de chiva ahí, pim, cualquier cosita ahí, porque todo estresado. Sino que ellos te miren que tu confianza está en el Padre. Que ellos sepan que tú tienes un Dios que te cuida, que te provee, que te sana, que te fortalece, que te guía, que te sustenta. Que cuando lo amamos con todo el corazón y lo respetamos, Él abre los cielos a favor de sus hijos. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. No temeremos mal alguno. Su vara y su callado nos infundirán aliento. Que ellos miren que tu confianza está en Dios. Que no te miren allá, hey, no sabemos qué hacer, llamémosle a la tía para pedirle dinero. Mire, tía, quería decirle que, mire, que tal vez Dios se olvidó de mí, tía. Y ya le pedí al Señor que me ayude. Y yo creo que está muy ocupado atendiendo otras oraciones que no me ha contestado, tía. Pero présteme, no es mucho, nomás $5,000, por favor. Y tu hijo el día de mañana va a andar haciendo lo mismo. Pero si él te mira orando, hay una necesidad, vamos al altar. Hay otra necesidad, vamos al altar. No hay necesidad, vamos al altar a adorar, a rendirnos, a exaltar su nombre. Pero eso es lo tercero, enseñarles a orar. Pero que te miren, hermano, padre de familia, que te miren, no que te miren en la oficina, que te pesca tu mujer siempre mirando cochinero. Y tu hijo a las 11:30 ahí está en el pasillo. Pastor, usted no sabe que nos van a salir mis papás, pastor. Pastor, ¿dónde están tus papás? Ahí en esa oficina, pastor, lo están regañando. ¿Tú ya comiste, hijo? No, pastor, no he comido. Vente, te invito a un taco, vente. Oh, a ver, pastor. Digo, ¿dónde están tus papás? Ahí lo están regañando en la oficina, pastor. Qué tremendo. Es que, pastor, usted le tengo confianza. Creo que mi mamá lo encontró mirando cosas feas, pastor. No, que no te miren haciendo eso, hermano. Paró, no, que te miren orando, encomendándote a Dios en la mañana y en la noche, dándole gracias porque Dios te guardó, te sustentó, te protegió, te fortaleció. Que seas tú un modelo en la oración, hijo. Vamos a orar, vamos a buscar a Dios. Y que ellos miren la respuesta, las manifestaciones del poder de Dios en tu vida. Que cuando Dios te responda, les haga saber a ellos que Dios ya respondió. Les haga saber, Dios ya se glorificó, Dios ya proveyó, Dios ya metió su mano, ya Dios hizo la sanidad. ¿Se acuerdan cuando orábamos hace 2 semanas? Y ya Dios se glorificó. ¿Se oye o no se oye? ¿Responde o no responde? ¿Es de metal, de yeso, de palo, de madera, de oro, de plata o de bronce? ¿O es el todopoderoso, el que tiene ojos como llama de fuego, el que está sentado en el trono, el que gobierna con autoridad y poder, el omnisciente, el que lo sabe todo? ¿Será que es el todo suficiente o es un ídolo mudo? No, papá, es el verdadero, es el único, es el invencible, es el Dios, el Shaddai, el Dios de Moisés, el Dios de los profetas, el Dios de los apóstoles, el Dios de la iglesia primitiva y el Dios que alcanzó a mis padres. Ya estoy concluyendo, pero aquí ya estoy en lo último, ya como cuando se acabó la pólvora nomás.
pero que lo miren a orar a usted, en verdad, Padre. Que se duerman en tus piernas. Si tienen 3 años, 2 años, que se duerman en tus piernas a la par tuya. Se quedó dormido el guerrero, la guerrera, la princesa del Señor, la bebé, se quedó, pero se quedó dormida a la par de su padre orando. Debemos hacerles saber que Dios también los escucha a ellos. Tienen una necesidad. Cuando le festejamos a Katie los 15 años, le dije: mija, ¿tú quieres que Dios te sorprenda? ¿Quieres conocer al Dios que tú tienes? Sí, nos metimos a orar y ayunar. A orar y ayunar, a pedir recursos y finanzas para llevar a cabo, poder celebrarle sus 15 años. Ahora, no está en la Biblia, nomás es algo ahí para celebrando, porque un milagro de Dios, una larga historia. Y oramos y ayunamos y Dios empezó a glorificar, a proveer, a proveer, a proveer, a proveer. Y cuando Dios proveía, le decía: ¿te acuerdas que estuvimos orando? Sí, mira, Dios se glorificó. Y yo le podría decir cómo Dios respondió, pero Dios respondió milagrosamente. Una vez vino una persona aquí, su madre había fallecido, ya era una anciana, le dejó una fortuna. Estábamos predicando, le gustó la predicación, iba de paso, andaba en una casa móvil iba para Oklahoma, miró la iglesia, se detuvo, la palabra lo tocó, Dios lo ministró y al final dijo: hey, ese el que predicó, ¿quién es? ¿Un evangelista? No, es el pastor. Oh, carga fuego, carga presencia, carga unción, carga palabra. Porque muchos tienen el concepto que solamente Dios usa a los evangelistas. Y hay que traer un evangelista para que traiga avivamiento. No, el avivamiento lo trae el Espíritu Santo cuando hay gente de rodillas ante la presencia del Padre. Y dijo: díganle al pastor que me gustó la predicación y Dios lo usó para hablar a mi vida. Por tanto, mi madre me dejó una herencia. Sacó un sobre. Díganle que es para el pastor, no para la iglesia, para el pastor que predicó. Yo abrí el sobre, $3,200. Yo dije, $3,200. Dios me dijo: hey, es la respuesta de tu hija para su fiesta. Amén. Katie, ¿te acuerdas que oramos? Sí, mira, Katie, abre este sobre. Papi, mejor no hagamos fiesta, vámonos de vacaciones. No. Tranquila. No, porque hay veces que le pedimos a Dios para una cosa y nos provee y como que lo usamos para otra cosa. No para lo que necesitamos, sino para lo que queremos, y nos metemos en problemas con Dios porque nos cerramos el cielo. Y ahí estaban 3,200. Y así Dios fue proveyendo. Le podría contar 5 testimonios. Le dije: Katie, Dios te escucha. Katie, Dios te escucha. Dijo: ay, no, papi, yo sé, Dios es real. Dios es real. Porque debemos enseñarles y hacerles saber a nuestros hijos que Dios también los escucha. Hay que creer lo que le estamos enseñando. No les vaya a decir: Dios los escucha, Dios les responde, y cuando usted tiene una necesidad anda como gallina sin cabeza, preocupada. 1-800 oportuno en vez de 333 Jeremías. En vez de 1-800 oportuno. Para que no nos pase como aquella maestra. Una maestra enseñaba a los hijos cómo Jonás clamó desde cuando estaba en el vientre de ese gran pez, y empezó a hablar de la oración y cómo Dios nos escucha. Y los niños se creyeron a la palabra, porque la fe viene por el oír. Y al final, cuando terminó la enseñanza, que Dios responde, al final dijo la maestra: bueno, terminamos con la clase, niños, vamos a orar. Ay, hoy es el día de Halloween. Hoy es el día de Halloween y los niños van a ir a pedir dulces y ustedes no vayan. ¿Qué podemos hacer para que los niños no vayan a pedir Halloween? Porque muchos de ellos los secuestran y hay tanta maldad. ¿Qué podemos hacer? Y un niño dijo: maestra, oremos para que Dios mande lluvia, una tormenta. Ay, Juanito, no, ¿qué te pasa?
¿Cómo crees que si mira el día está soleado, está el sol en su pleno apogeo? Ay, niño, no. Fue lo que le enseñó. Fue lo que le enseñó que Dios responde. Y todavía le enseñó que Josué oró y el sol se paró. Ay, Dios mío. Y dijo, no, dijo, maestra, déjeme orar. No, hijo, tú sí eres fanático como el pastor de Luna, todo a la oración. Ay, tu hijo. Dijo, maestra, pero usted la confrontó. Usted habló que Dios responde. Ay, está bien, Juanito, está bien, ora para que Dios envíe una tormenta. Ay, Señor. Y empezó, mira, Señor, la maestra me acaba de enseñar que tú respondes, Señor. Y tu palabra dice que Josué oró y el sol se paró, Señor. Y así como el sol se paró, tú también puedes, Señor, enviar unas nubes, Señor, llenas de agua. Señor, empezar Señor, a enviar lluvia, y que esa lluvia se convierta en una tormenta, Señor. Y te pedimos para que los niños no salgan a pedir dulces en el día de Halloween, y para que no los secuestren, les hagan cosas malas. Y te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Y la maestra, ay, Pepito, Juanito, está bien, amén. Ya, váyanse pues. Pero eso de las 5 se empezó a nublar todo. ¡Fum! Y se empieza a nublar todo. Y el sol lo cubrieron las nubes. Y las nubes oscuras. Y de repente empieza a tronar. Y empieza a relampaguear y a tronar. Y de repente, pum, cae una gota de agua de las nubes. Y cae otra gota de agua. Y cae, pum. Y de repente se vino un aguacero desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, que casi se inundaba toda la ciudad. Y le habla, maestra, Dios respondió, maestra. Y la maestra dijo, sí respondió, Juanito. Te estoy diciendo que Dios responde. No es cierto, maestra, usted no creía mi oración, pero hoy entiendo que Dios responde, maestra. Que no nos pase como esa maestra. Si les vamos a hablar de fe, que nosotros seamos los primeros en creer cosas locas, en levantarnos, en amar a Dios, en respetar a Dios. Que aunque venga lo que venga, nos mantengamos firmes. Que hagamos un lado al desánimo, la crítica, las ofensas, al diablo, los demonios, y sigamos avanzando esta carrera siendo ejemplo para nuestros hijos. Inclina tu rostro. Oh my God, Dios mío. Padre de familia, levanta tus manos. Levanta tus manos. Mientras yo oro por ti, yo quiero orar por los amigos también. Los amigos. 3 responsabilidades principales: temer a Dios, amar a Dios y enseñarles a orar. Levanta tus manos, inclina tu rostro, habla con el Señor, habla con el Señor.